líder tan paternalista, con el cual los soldados deben haber visto una seguridad tan grande, pero no porque era inalcanzable, sino porque estaba ahí a la par con ellos, los estaba llevando. Entonces, digamos, en esta charla yo quería rescatar esa idea a partir de mi experiencia de qué otro héroe encontré en San Martín que no lo había encontrado. No es nada más que un hombre que fue preso de sus ideales. No los cambió por otros. No siguió otro rumbo de ocasión en pos de una mejor situación para él. O sea, no fue abnegado, y me pregunto, ¿no será ahora, o no sería, me atrevo a pensar, que nuestra patria necesita ahora de el rescate de esos ideales, de que se luche otra vez por los ideales, no por los hombres nada, sino seguir una idea, que uno y otro sigan la idea indistintamente de lo que piensen? En el desgaste, en el esfuerzo, en la voluntad que hemos puesto cada uno, nos dimos cuenta que no éramos héroes, como imaginamos sí a cada uno de los soldados que había tenido que hacer el cruce original. Y nos sentimos, obviamente, nadie en esa montaña tan majestuosa que guarda las palabras y los secretos de ese cruce. Éramos hombres del siglo XXI, pero ahora no estábamos aturdidos por nadie, ni por nada. Y habíamos comprendido que tal vez la gesta más grandiosa de nuestro país había pasado por ahí, y nosotros ahora estábamos viviendo esa historia. A mí en mis años de docente, llevo 23 años de docencia, siempre, como doy clases de literatura, trabajamos el tema del héroe. El héroe como protagonista de una novela, el héroe, digamos, el héroe clásico, el héroe moderno, el protagonista, digamos, en definitiva. Y a mí me impresionó mucho el haber hecho el cruce de los Andes y haber comprendido que San Martín no era el héroe que uno lee, o que a veces con muy buenas intenciones o a veces con malas intenciones se nos va vendiendo, o vamos, digamos, aprendiendo ese héroe. Porque por una parte estaba el padre de la patria en un momento, o el santo de la espada, y era lejos, allá, inalcanzable, o después en otra corriente más cercana, donde lo tratamos de humanizar y lo llevamos como si el hecho de que hubiese sido humano le quita toda la heroicidad que tuvo. Se dice que, bueno, o que era mulato, o que era mestizo, o que lo cruzó en camilla. No, porque no cruzó así, sino que cruzó en camilla. Como si eso no hubiese impedido que hiciera lo que realmente hizo. Y yo me imaginaba de qué manera podemos reconfigurar o revisar el concepto de héroe para hacérselo más atractivo a los chicos, a los adolescentes, a la juventud. O sea, San Martín no es un héroe atractivo, es un héroe medio aburrido, porque es todo muy correcto. Él sigue sus pasos, consigue el éxito, y en el momento de mayor esplendor del éxito, da un paso al costado. No interviene en rencillas mezquinas. O sea, no tenemos nada para reprocharle. Y entonces en esa visión de héroe es como reperfilar, que es un término bueno que se usó el año pasado, es un término que viene a mí a preguntarme por qué nosotros no podemos reversionar el héroe de San Martín. Vamos a buscarle esa otra parte, ese héroe humilde, ese héroe que no dirige la batalla desde un trono, o desde un trono en Jerjes, sino que se inmiscuye en la batalla, al que siguen sus soldados, según la correspondencia, al que sus soldados saben que está dispuesto a morir por ellos. Qué cosa tan significativa, un San Martín armando a lo largo de su vida dos grandes bibliotecas, dos grandes librerías, ¿no? Como se llamaba en esa época. Y en esa relación
de San Martín con los libros, trasladar, Diego nos contaba recién la experiencia de cruzar la cordillera, y en el caso de San Martín, trasladar una de sus bibliotecas, esa que conformó en Europa, trasladarla más de 750 volúmenes, biblioteca que después acrecentó acá en territorio argentino, pero trasladarla por el Atlántico, llegar al Río de la Plata, del Río de la Plata ir llevándola, vaya a saber por qué geografías, y después llegar con esa cantidad de volúmenes a Mendoza. Y acá yo quiero, esto que decía Diego recién, es decir, San Martín es la atipicidad absoluta. Es un hombre que dentro de los anales militares no hay otro igual, que conjuntamente con el traslado de hombres, de bestias, de armamentos, decidiera llevar sus libros con él, por el simple hecho de que con los libros, los hombres, con la ilustración, con el conocimiento, los hombres se convertían en seres libres. La mayoría de los 760 volúmenes que él llegó a conformar, y que me parece que cuando nosotros estuvimos ahí en Motivados por la Historia, señalamos algunos aspectos de este traslado de libros, fue una biblioteca fundamentalmente en donde se nota el interés por San Martín sobre la literatura francesa, sobre todo la literatura del siglo XVIII. A él le gustaba todo lo que tenía que ver con la historia, con la geografía, la literatura, la poesía. Le gustaba todo lo que tenía que ver con la ingeniería. Se especializó en todo lo que tenía que ver con puentes, con correderas, las matemáticas, para poder llevar adelante una contabilidad tan significativa como fue la conformación del ejército. Me llama la atención, por ejemplo, el interés de San Martín por la historia francesa, esa historia sobre la Revolución Francesa, el interés por Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, por las biografías de mujeres como Madame Récamier, Madame de Rochefoucauld, todo lo que tiene que ver con la ciencia política. Entonces estamos frente a un hombre que no solamente tenía una instrucción militar, sino que era un ilustrado por sobre todas las cosas. No fue un coleccionista de libros, sino que fue un lector, un hombre que se apropió del conocimiento de esos libros. Era el prototipo del humanista. Y ese humanista ilustrado, aparte de buscar la libertad, iba a buscar tender puentes de cultura. Iba a trasladar esos libros buscando justamente que se abrieran, se crearan bibliotecas, no solamente en la que se va a crear en Mendoza, que bueno, lo honra con el nombre que es la Biblioteca General San Martín, que es una biblioteca pública, donde uno entra y ve no solamente a niños, adolescentes, sino también a jóvenes y ancianos sentados en esa gran sala leyendo, y uno dice, bueno, acá está el espíritu de San Martín. Fue un hombre que constantemente planteó la necesidad de que a partir de los libros los hombres podían llegar a crecer. Creo que San Martín no solo nos entregó la posibilidad de que nosotros fuéramos libres y que
rompiéramos con el Imperio Español, sino que nos entregó un mandato, y yo creo que en algún momento ese mandato se fue cumpliendo, el mandato de convertirnos en seres libres a través del conocimiento. Lamentablemente la Argentina ha ido eligiendo con el correr del tiempo caminos diferentes, ¿no? Yo cuando pienso, y con esto voy a ir terminando, cuando yo pienso en el orden y la austeridad y la estrategia, la sencillez de una persona como San Martín, cuando yo pienso también en la austeridad de una figura como Manuel Belgrano, cuando yo pienso en una cabeza como la de Sarmiento, creo que los argentinos nos hemos convertido en seres que tenemos una deuda pendiente muy profunda con esa herencia que ellos nos dejaron. Y creo que nuestro gran desafío es hacer que estos legados lleguen a las nuevas generaciones que desestiman muchas veces los libros, que desestiman el conocimiento, porque el conocimiento es esfuerzo, es trabajo, la lectura es ardua, es difícil muchas veces. Y bueno, un poco las nuevas generaciones piensan más bien en las cosas fáciles y las cosas que nos vienen de arriba. Por eso mi gran admiración por ese hombre que no solo empuñó armas, sino que también abrió libros y que con ellos pensó que los argentinos, los chilenos, los peruanos podían ser personas libres. Valga mi reconocimiento para él y valga para mi reconocimiento para todos aquellos que buscan que la cultura se propague. Uno cree, porque lo leemos en los textos, que que ese ejército cruzó, ganó y volvió, y en la documentación acá en San Juan de 1819 te aparece que San Martín, Luz Uriaga, San Martín está en Mendoza, pero no está a cargo de Cuyo. Luz Uriaga manda a fortificar el destacamento de los Patos por la cantidad de desertores que tiene el ejército en Chile. Ese ejército quedó en Chile, no volvió una parte, evidentemente, que después va a llevar a la autonomía de San Juan, etc. Pero hay datos interesantes que, por ejemplo, un poco más de 700 granaderos que partieron en el cruce de los Andes en 1817, regresan 68, forman en Plaza de Mayo de Buenos Aires en 1824. Entender esto es entender la lógica, la dinámica del momento en que se vivía, de hombres que partían a la guerra pero no sabían cuándo volvían. Vamos a ir con Liliana. Tenemos una consulta que nos llegó en el formulario de inscripción de una de las personas que seguramente está participando aquí, y bueno, y ahí dejaba una pregunta para los panelistas. Vamos a hacérsela a Liliana y después, por supuesto, todos van a poder agregar su punto de vista. Dice, San Martín ante un gobierno central que le da la espalda y su actuar y su forma de liderazgo, ¿cómo logra consensos en su trayectoria? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta de cómo una persona es respetada, reconocida por el pueblo. La respuesta casi la dio Claudio, cuando la epopeya es de todos, porque San Martín fue a buscar gente en todos lados, y de todos lados se trajo lo que necesitaba para armar en Mendoza ese ejército. Pero yo escuchaba las palabras, ¿no es cierto? Las palabras austeridad es una palabra que se repite permanentemente. La austeridad del ejército, la que le exigía a los soldados, la que le exigía a todo el pueblo de Mendoza, la que le exigió al pueblo de San Juan. ¿Cómo se le exigía? Con su propia austeridad. Es decir, el líder no necesita decir que es austero, es mostrarse
austero. Esa organización horizontal que él tiene de la gente, la tiene de esta manera. Él los reprende severamente, pero después los perdona, porque también últimamente han hecho muchos estudios sobre los soldados, cómo vivía el soldado toda esta situación. Pero cuántas cosas tiene que haber sido las convincentes para que esa gente se animara a esa gesta que era terrible. La experiencia que contaron hoy tanto Diego como Claudio, de lo que significa hoy la experiencia, es lo mismo que pensar cómo Belgrano se mandó desde Buenos Aires hasta el norte, cómo fue armando el ejército en el camino. Y en todos aparecía cultura, educación y ilustración, estrategia. Esas cosas las fueron conformando, parece mentira. Nosotros empezamos con este ser federal, con la independencia y con Belgrano, que también esa obsesión de fundar escuelas, de lecturas, probablemente el hombre más ilustrado de su época. Y después seguimos con San Martín, que también tenía su pasión por esa lectura, porque esa lectura no era solamente una lectura para armar una estrategia, era lectura para entender para qué se estaban haciendo las cosas y para que la gente los entendiera. Y después vamos a hacer el ser federal con Sarmiento, que de alguna manera concretó esas ideas para llevarnos a ser el país con menos analfabetos de su momento. Ese país que admiraba tanto Vargas Llosa o García Márquez o todos los brasileros que decían nosotros esperábamos los libros argentinos, ¿no? Recuperar eso, recuperar el valor de la cultura y la educación por sobre todas las cosas. El cierre sería un aplauso, porque realmente la mesa nos ha conmovido, las preguntas han sido atinentes, han dado pie a que pudieran completarse más cosas y como todo es un mensaje. Este mensaje que yo creo que está llegándonos siempre desde la historia tiene que ver con que la política es importante. Acá tenemos el ejemplo de un militar que tenía un objetivo político y que ese objetivo político se basaba también en conocimientos culturales y pensar en la cultura y en la educación como un baluarte. Veo el esfuerzo que están haciendo los estudiantes, el esfuerzo que estamos haciendo los docentes para que no se pierda este año, para que se reformule lo que estamos viendo, para que sinteticemos algunas cosas y para que nos repensemos la educación después de la pandemia como una oportunidad para revisar algunos contenidos que nos están faltando, que está faltando el razonamiento, el espíritu crítico, que es lo que le está faltando realmente no solamente a los chicos en los contenidos, sino a buena parte de la sociedad, el no poder pensar por sí en forma crítica, que solamente la educación puede asegurar eso, ciudadanos de libre mirada y libre pensamiento. Para eso este hombre dejó su vida, para garantizarnos la libertad y encima preocuparse por la cultura, como se preocupó Belgrano y como coronó después Sarmiento. Así que estamos en ese camino, volver a la historia desde el punto de vista de una mirada federal, pero también desde una mirada múltiple, ideológica e históricamente, porque es la única forma de escucharnos. Fíjense que acá nos hemos escuchado todos. A mí me parece maravilloso este ejercicio de escuchar y escuchar cada orador al otro para poderlo incorporar. Bueno, qué bueno sería eso que ocurriera en el Senado de la Nación o que ocurriera en la Cámara de Diputados, que todos escucharan del otro y aprendieran de cada uno, ¿no? Que pudiera todo el mundo tener argumentación en lugar de chicanas, conocimiento en lugar de insultos. Es decir, uno revisa, el historiador se la pasa revisando papeles y cosas, y cuando revisar las versiones taquigráficas de las discusiones en las cámaras legislativas, pensamos dónde están aquellos que discutían tan bien y que cada discusión era un aporte maravilloso del pensamiento. Queremos volver a eso, queremos volver a tener esos representantes que sepan argumentar y que no chicaneen más, porque eso
ojalá que pase de moda, ojalá que sea una vergüenza, comportarse descortésmente. Nada más.